Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Sean bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Su nombre es Enrique Urribarren, quien desde la ciudad de Querétaro nos va a estar comentando algunos aspectos importantes sobre la crisis hídrica y el cambio en las leyes sobre el agua que se quiere privatizar allá en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro. Nos acompaña Miguel Ángel de Alba, que es periodista ambiental, quien nos acompaña en algunos programas en Plataforma Radio Digital. Bienvenidos al programa. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio y las gracias a nuestro staff que hace posible este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Miguel Ángel, y desde luego a todas las personas que nos ven a través de la red. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues dejo la entrevista entonces en manos de Miguel Ángel de Alba. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Carmen. Enrique, platícanos un poquito quién eres y por qué te interesa la protección al medio ambiente. Bueno, con todo gusto, Miguel Ángel. Diría yo que, en primer lugar, en el quién soy, Enrique Uribarren Castro. Profesionalmente soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad La Salle. Y diría que, bueno, de hecho toda mi vida estudiantil fue con los hermanos lasallistas. Y diría que un sello particular que tuve a lo largo de mi educación con ellos fue el haber inculcado en un servidor el interés por la problemática social. Este interés por la problemática social posteriormente me llevó a involucrarme con la problemática de carácter ambiental. Adicionalmente que en el terreno profesional, pues de alguna u otra manera he estado pues vinculado con este sector. En algún momento de mi vida fui delegado aquí en Querétaro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Posteriormente fui delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también aquí en Querétaro. De hecho, soy la primera persona que ocupa ambas carteras, por así decirlo, aquí en el estado de Querétaro. Y finalmente fui subdirector de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua, en la Dirección Local Querétaro. Entonces, he pasado por una parte significativa del sector ambiental federal y en ese sentido, pues bueno, también una compenetración con el tema y que al yo dejar la actividad en el sector público, de alguna u otra manera, pues me involucré con el sector social, es decir, constituimos el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, institución que en la actualidad presido, y en el ámbito profesional, personal, inclusive hoy tengo un despacho de consultoría que da servicio de orientación en los temas administrativos, jurídicos e inclusive fiscales para los usuarios de aguas nacionales, buscando que cumplan con sus obligaciones que se derivan de la ley, de los propios títulos de concesión con los que operan y del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Muy bien, Enrique. Pues entonces tenemos un experto en temas ambientales y pues vamos a entrarle de lleno, Enrique, al tema del agua. ¿Cómo está México? ¿Cómo está en nuestro país enfrentando esta crisis hídrica que se está viviendo a nivel internacional? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo la estamos sintiendo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro y que muchas veces la población no dimensiona esta parte, que 2/3 partes del territorio mexicano se encuentran en la zona más árida del mundo. Si pudiéramos poner un mapa de los continentes, pues veríamos que a la derecha de donde se encuentra México, pues nos vamos a encontrar con el desierto más grande que existe en el planeta, que es el desierto del Sahara. Entonces nosotros nos encontramos precisamente en ese sentido, lo cual también se traduce en que la mayoría del terreno en el cual está nuestro país
se considere como desierto o semidesierto, lo cual de suyo ya, precisamente por estas características, pone en una condición de retos y de vulnerabilidad en materia hídrica. Y esto se traduce en lo siguiente en la actualidad. ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel de disponibilidad de agua que tenemos los mexicanos? En términos generales, podemos ver que en los últimos 60 años, particularmente, se ha disminuido esta disponibilidad del recurso agua per cápita en 4 veces. Y lo pongo en contexto. Mientras que en el año de 1950 se disponían por habitante de 18,035 metros cúbicos al año por persona. Para el año 2000, esta condición disminuyó a 4,120 litros por persona y se prevé que para el 2025, que ya está muy cercano, estamos tan solo a 3 años, esta disponibilidad disminuye a 3,910 litros por persona. En el caso concreto de Querétaro, que es donde yo radico, por ejemplo, en 1990, la disponibilidad de agua por persona era de 1,754 metros cúbicos al año, pero en la actualidad ahora solo tenemos 990 metros cúbicos de agua por persona. ¿Qué tanto representa esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Además, si lo vemos a nivel internacional, se considera que hay una buena disponibilidad de agua cuando el volumen por persona que se tiene es superior a los 10,000 metros cúbicos por persona. En ese sentido, bueno, pues en 1950 estábamos en óptimas condiciones. Pero cuando es entre 5,000 y 9,999, ya se considera como una disponibilidad media en donde ya empieza a haber problemas. Pero cuando es inferior a los 5,000 metros cúbicos, se considera que ya es una disponibilidad baja que nos pone en una situación de estrés hídrico. Y si lo vemos a los resultados de disponibilidad del 2000 y los que están proyectados al 2025, donde tendremos 3,910 en promedio nacional, pues ya estamos en estrés hídrico. Y si lo aterrizamos en la particularidad del estado de Querétaro, que solo tenemos hoy por hoy 990, pues aún es más intenso ese estrés hídrico. Y ya ni les cuento de cómo están, por ejemplo, hoy en la actualidad en el estado de Nuevo León, particularmente en la ciudad de Monterrey. Donde, bueno, exactamente. Hoy han llegado al día de... Así es. ¿Y qué se está haciendo, Enrique, o qué se puede hacer para solucionar esta problemática? ¿Cómo podemos aumentar esa disponibilidad de agua para los ciudadanos? El problema, pues que también para considerar esta disponibilidad, por ejemplo, tenemos que tener claro cuánto nos llueve en México. Ustedes hace unos minutos estaban sufriendo afortunadamente una intensa precipitación pluvial, pero si vemos en los promedios de lluvia que tenemos en el país, en México más o menos llueve en promedio 772 milímetros al año. ¿Qué significan estos 772 milímetros al año? Es decir, 772 litros de agua por metro cuadrado al año. Eso es lo que cae derivado de las derivado de las precipitaciones pluviales, que son las que permiten, si es que no hemos alterado los ecosistemas, que en estos ecosistemas hídricos, pues bueno, se dé, por un lado, la infiltración de esta agua de lluvia en los acuíferos, que son las aguas que están por debajo de la tierra, las aguas subterráneas,
y que también de alguna manera incrementen el volumen de las aguas superficiales. Y cuando hablamos de aguas superficiales, hablamos en este sentido de presas, de bordos y el caudal de los ríos. Entonces, eso es una realidad que no podemos cambiar. Bueno, si cambia, pues está siendo en algunos casos de manera desfavorable. ¿Y por qué lo digo? Pongo nuevamente de ejemplo al estado de Querétaro. En Querétaro llueve principalmente, al igual que el resto del país. Fundamentalmente empiezan las lluvias en junio y acabarán en octubre. Ese es el periodo de precipitación pluvial más intensa que tendremos durante el año. A lo largo del año, por ejemplo, en Querétaro, tradicionalmente llovía 100 de los 365 días del año, 100 días del año nos caían precipitaciones pluviales. Sin embargo, en los 2 últimos años, la precipitación pluvial ha disminuido porque solo ha llovido en 60 días en promedio al año. O sea, quiere decir que hemos perdido 40 días en los que antes teníamos precipitación. Y entonces esto es un reto que, lejos de aumentar la disponibilidad, la viene de una u otra manera a disminuir. Por otro lado, pues la misma disponibilidad de agua que tenemos en las aguas subterráneas es un factor importante que hoy por hoy prácticamente todas las zonas urbanas del país, es decir, las ciudades, abajo hay algunos acuíferos, todos los acuíferos en donde hay zonas urbanas se encuentran sobreexplotados. ¿Qué quiere decir sobreexplotados? Que sacamos más agua del acuífero de la que es capaz de recargar de manera natural el mismo. Y entonces eso de alguna u otra manera disminuye nuestra disponibilidad del recurso. Y si a esto le agregamos que a nivel poblacional estamos mal distribuidos, pues también hace complejo. ¿Y por qué digo que estamos mal distribuidos? 2/3 partes, como lo comentaba al inicio de esta charla, del territorio nacional están consideradas como zonas de desierto o semidesierto. Sin embargo, en esas 2/3 partes vive nada más y nada menos que el 77% de los mexicanos. Y en esas 2/3 partes donde vivimos el 77% de los mexicanos, solo se encuentra el 32% del agua disponible en el país, lo cual ya de suyo hace muy complicado el asunto. Y además, económicamente, esta zona es la que más aporta al país, pues se produce precisamente el 79% del Producto Interno Bruto. En comparación con una de las terceras partes del país, que es el sureste, desde luego, que donde ahí vive el 23% de la población únicamente. Ahí se produce el 21% del Producto Interno Bruto, pero ahí la disponibilidad de agua es del 68%. Entonces, donde menos población tenemos, hay más agua, y donde más población tenemos, hay menos agua, y entonces esto recrudece también el aspecto y de la competencia entre los sectores por el recurso agua. Y cuando hablo de la competencia dentro de los sectores, podríamos decir que hoy son 4 los grandes usuarios en materia de agua. En primer lugar, desde luego, está todo lo que significa el campo y la agricultura, que son el principal consumidor de agua. El segundo gran consumidor de agua son las ciudades. El tercer gran consumidor es la industria. Y el cuarto gran consumidor, la generación de energía eléctrica. Entonces, entran en disputa estos 4 grandes usuarios por ese recurso, por ejemplo, en esta zona centro-norte del país, donde el recurso es limitado, además entra en competencia. Y en donde hay amplia disponibilidad, pues ahí sí no hay tanto problema, si además vemos que curiosamente, industrialmente, es la zona menos industrializada del país, entonces no hay tanta
la competencia ahí entre estos sectores. Eso nos lleva a que lo que primero tendríamos que hacer es cuantificar en los distintos estados de la República de qué tamaño es el recipiente de agua con el que cuentan, para que una vez que tengamos la claridad de cuál es el volumen de agua que tenemos, saber de la mejor manera decir, esto es lo que tenemos y lo que podemos distribuir entre ustedes 4. ¿Cómo le hacemos para distribuir entre ustedes 4 este volumen de agua que satisfaga sus necesidades y que les permita, en ese sentido, no utilizar más allá del recurso necesario? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hoy en gran parte de la zona centro-norte del país, el esquema con el cual todavía regamos las parcelas es como lo hacían los faraones en el antiguo Egipto. Es decir, inundamos nosotros las parcelas y hoy no, con esta falta de agua que tenemos de disponibilidad, pues no podemos seguir regando el principal consumidor, que en promedio es el 74% del agua del que dispone el país, se va precisamente a la agricultura, a las actividades del campo, las actividades pecuarias. Que reguemos las parcelas de esta manera. Pues tenemos que llevar a la tecnificación del campo de tal suerte de que podamos utilizar menos agua, pero de manera más eficiente. Es decir, riego por aspersión, riego por goteo, que les permita inclusive elevar su productividad a la gente del campo, pero utilizando menos recursos. En la zona urbana, llamemos, también tenemos retos de optimizar el recurso agua. En promedio, un mexicano utiliza diariamente 360 litros diarios por persona de agua. Cuando lo óptimo para un país como el nuestro, en las condiciones que nos encontramos, sería que consumiéramos 180 litros diarios por persona. Entonces ahí también hay un reto importante que cada uno dentro de nuestro metro cuadrado de influencia, es decir, desde nuestro hogar, podemos aportar para ir optimizando el recurso. Y del recurso también que utilizamos en las ciudades, que ahí interviene también el factor industrial y demás, muchas de las aguas que una vez que son utilizadas, se vierten sin ningún tipo de tratamiento y obviamente tampoco se les da ni un segundo ni un tercer uso, o como en otras ciudades más avanzadas de Estados Unidos y de Europa, que inclusive la llevan a un nivel de potabilización para ser utilizada nuevamente en los hogares como agua potable. Entonces nosotros con esto también lo que estamos haciendo es contaminar las fuentes de aguas superficiales y con ello pues estamos entonces disminuyendo el volumen de agua disponible que tendríamos como para poder usar. Entonces ese es otro gran reto, otro gran aspecto que tendríamos que abordar, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el tratamiento y reuso de las aguas residuales, ¿no? Creo que es el panorama y lo que deberíamos hoy empezar a hacer, ya sea en el campo, en la industria, en la ciudad, en el hogar. Bien, bastante claro y yo creo que aquí el problema es que ya vamos muy tarde, ¿no? Ya vamos muy tarde para todo esto y pues que tenemos una infraestructura que es deficiente, que no se le da mantenimiento, que las presas están asolvadas, que no se han construido nuevas presas, nuevos vasos de captación, y en el caso de las redes de agua potable, pues que no se les da mantenimiento y tenemos también otro factor que es importante para este consumo excesivo de agua, que es las fugas, ¿no? Las fugas de agua. Si me permites, para ilustrar a la gente que nos hace favor de ver con otro aspecto emblemático de Querétaro. Si yo le pregunto a cualquier persona que alguna vez ha estado en Querétaro o tiene alguna referencia de si me describieran con algún construcción,
así como cuando nos referimos a la Ciudad de México, en automático nos viene la figura del ángel de la independencia, quizás. Si hablamos del caso de Querétaro en términos generales, la mayoría de la gente me va a decir el acueducto de Querétaro. Y el acueducto de Querétaro tiene una historia significativa. No era porque Querétaro no tuviera agua, que esa es una falsa idea que se ha, por algunos, pues por algunas personas se ha difundido. Querétaro sí tenía agua. El río Querétaro, precisamente, llevaba un buen cauce. ¿Qué es lo que obligó que se tuviera que hacer el acueducto si había una fuente superficial como era el río Querétaro? Pues en la colonia, cuando empezó las primeras actividades fabriles aquí en Querétaro, en la zona de Hércules, particularmente para los que me escuchen de Querétaro, no, bueno, pues hoy los invito a que conozcan, ahí está la primera fábrica textil que hubo en Querétaro. Se empezó precisamente derivado de esta actividad textil a todos los desechos vertirlos al río Querétaro. Entonces se contaminó el río y desde luego que esto provocó pues fuertes enfermedades. De hecho, la tradición escrita de los cronistas de la historia de Querétaro decían que pues se consideraba que el beber agua del río producía locura, que la gente enloquecía. Y el caso es que cuando llegan unas monjas capuchinas a Querétaro, su benefactor en este sentido era el marqués de la Villa del Villar del Águila, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, que era, digamos, el alcalde de Querétaro. Pues se dan cuenta estas monjas de la mala condición que había del agua, y es por eso que le piden que pues encuentre alguna fuente, otra fuente distinta al río Querétaro que les pueda dotar de agua en óptimas condiciones. Y es por eso que se tiene que recurrir a una fuente externa, llamémosle, que se encuentra hoy ya en la zona conurbada de Querétaro, dentro de la zona metropolitana de Querétaro, en el municipio de Márquez, se encuentra esta fuente, un ojo de agua, y se conduce a través del acueducto hasta el convento donde se encontraban estas monjas, pues agua, y además aprovecha desde luego también para distribuir. En ese entonces 36,000 habitantes tenía Querétaro, a los 36,000 habitantes el agua. Pero eso después de este ahora, que fue en 1721, el siguiente gran acueducto que se conoce en Querétaro se inauguró en el 2011, el acueducto 2. Hoy acueducto 2, su capacidad es de 47 millones de metros cúbicos de agua al año. Por ahí se conduce este volumen. Bueno, el volumen de fugas que tenemos, por aquello que señalabas, Miguel Ángel, en la zona urbana de Querétaro se estima en 1,500 litros por segundo. Esto se traduce, estos 1,500 litros por segundo, en 47 millones de metros cúbicos de agua. O sea, quiere decir que toda el agua que se conduce desde 123 kilómetros, que es la fuente externa por la cual los manantiales de Infiernillo, que están cercanos al estado de Hidalgo, concretamente en la zona de Zimapán, que es desde donde se conduce esta agua hasta la zona metropolitana de Querétaro, equivale a que todo ese volumen que traemos desde 123 kilómetros en las redes de conducción internas de Querétaro se pierda. Para que dimensionemos también, reforzando tu idea, el trabajo que tenemos que hacer en la reparación de la infraestructura de carácter urbano que nos lleva el agua potable a nuestros domicilios. Muy bien, muy ilustrativo y muy claro. Y pues continuando con la reflexión que te hacía, pues aparte de que no hay infraestructura o no se le ha dado, no hay nueva infraestructura y a la que hay no se le ha dado el mantenimiento adecuado, pues también tenemos una falta de cultura sobre el uso del agua y pues de ahí es que se han quedado obsoletas. Recientemente acaba de publicarse una modificación a la NOM 001 de la Semarnat,
para el uso de aguas residuales. Y aquí yo te quisiera preguntar, endurecer la norma, ¿realmente va a beneficiar? ¿Realmente va a hacer que se respete? Mira, de suyo, que se vaya a respetar, no lo sé. Y traigo a colación la reflexión por lo siguiente. Creo que nos hace falta generar una conciencia realmente de carácter ambiental a todos nosotros. Y una conciencia, digamos, de solidaridad para con los demás. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Porque efectivamente existía la NOM 001 Semarnat 1996, que establecía unos parámetros que tendrían que ser regulados para que la descarga de agua residual previamente tratada no tuviera ninguno de los parámetros que señala la norma. Al ser una norma de suyo, pues deberíamos buscar cumplirla. Sin embargo, desafortunadamente parece que por cultura y deporte nacional, buscamos no el cómo sí cumplir, sino más bien el cómo no cumplir. Porque y a veces la justificación que se da es que es más barato a lo mejor pagar una sanción que pagar y hacer la inversión que se requiere para cumplir con lo que establece la norma. Si esto lo venimos haciendo desde 1996 que se publicó esta norma, la 001, Semarnat, desde luego que con las restricciones que hoy se ponen, pues parecería que el deporte nacional seguirá siendo esta de buscar cómo no cumplir. Pero yo aquí quiero traer a colación lo siguiente. Si nosotros vemos gran parte de esta normatividad, incluso 196 y demás, tuvo que surgir porque en su momento firmamos algo a nivel internacional que se llamó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, por allá del año de 1994. Y una de las condiciones que se nos puso en ese Tratado de Libre Comercio era, pues de que, porque no tocamos mucho el tema ambiental, pues que teníamos que darle una atención en serio a la problemática ambiental que comenzaba a darse en el país. De hecho, es en la época en la que nace una institución en la cual yo tuve la oportunidad de colaborar, que fue la Profepa, después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y es cuando se da el surgimiento también de estas normas de carácter ambiental, particularmente en materia de descarga de aguas. Si nosotros vemos cuál es el nivel de calidad que había en el 2000 de las aguas que en cuanto había en nuestro país, había un parámetro de calidad que decía que, pues que estaba poco contaminada, que estaba en condiciones no óptimas, que estaba muy contaminada, y había un cuarto rubro que decía que el agua estaba en excelentes condiciones. Ahorita no recuerdo los porcentajes. Pero si lo vemos al 2020, el agua que se consideraba que estaba poco contaminada, desde luego que incrementó su porcentaje considerablemente. La que estaba gravemente contaminada también aumentó. La que estaba en óptimas condiciones, pues más o menos permaneció, pero desapareció por completo la que se consideraba en excelentes condiciones. Entonces, quiere decir que precisamente por la falta de cumplimiento de esta norma, hemos perdido agua que estaba en excelentes condiciones. Si lo vemos de cara al futuro, entonces sí existe la pertinencia de modificar los parámetros de la norma, de hacerlo más exigente para que de alguna u otra manera, a lo mejor no en el corto plazo vamos a recuperar
el agua en excelentes condiciones, pero cuando menos buscar que no se incremente la que está contaminada, muy contaminada, y que por el contrario, lo que está más o menos en adecuadas condiciones, podamos incrementar un poco el porcentaje. Porque además, a lo largo de estos 20 años, han surgido nuevos contaminantes que no estaban regulados hace 25 años y que o se les metía regulación, que eso lo contempla ya la nueva norma, evitar de alguna u otra manera que lleguen a los cuerpos de agua, o no me quiero imaginar con estos denominados contaminantes emergentes sin ningún tipo de regulación a dónde vamos a parar. Lo que de suyo sí también creo, debemos darle, por así decirlo, dientes a las instituciones, en este sentido particular a Conagua, el que puedan contar con el suficiente equipo técnico y humano que permita estar verificando las condiciones de estas descargas. Porque dice el dicho popular, orden dada, no supervisada, pues vale para pura fregada. Pues en este sentido, una disposición dada, no supervisada, pues ese sería el sentido. Pero sí creo que era muy pertinente por estos contaminantes emergentes y por el deterioro que se ha visto en los últimos 20 años del nivel de contaminación que se tiene en los cuerpos de agua, el sí hacer más exigente la norma y sí buscar que haya un cumplimiento eficaz de la misma. Más que nada eso, ¿no? Que haya un cumplimiento eficaz y que las aguas realmente se traten. Y pues las aguas tratadas se pueden reutilizar de muchas maneras. Yo recuerdo una visita que hice a una planta tratadora de aguas en Uriangato, en Guanajuato, que fue hecha por el IPICIT, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y en esa planta, pues llegaba el agua y la trataban, y con los lodos generaban gas, y con el gas generaban electricidad. Y con el agua tratada, pues ya en sus diferentes calidades, que iban desde aguas grises hasta agua potable, pues igual se la vendían al ayuntamiento para regar parques y jardines, se la vendían a los constructores para las obras de construcción, se la vendían a los campesinos a un precio mucho más barato para los sembradíos, y finalmente pues generaban agua potable. Simplemente entonces, un ejemplo ahí cercano a la ciudad, desde luego para nuestros amigos de la Ciudad de México y para los amigos del Estado de México en la zona conurbada a la misma. Gran parte de las frutas, verduras que consumen, muchas de ellas se producen en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Nada más que el agua que se utiliza para su riego son aguas negras, con alto contenido orgánico y por lo tanto con alto contenido de contaminación de tipo biológico infeccioso. Entonces, de ahí la necesidad precisamente también, por ejemplo, de el que se trate estas aguas para que de alguna u otra manera están llegando para hacer los cultivos que el día de mañana nos comemos, bueno, pues sea en condiciones un poco más saludables de lo que hoy está haciendo, ¿no? Así es, la necesidad y la urgencia de hacerlo. Y hablabas, Enrique, también de que la degradación de los ecosistemas pues provoca que haya menos recurso hídrico disponible, menos recarga de acuíferos. Y en el caso de Querétaro, como en muchas otras entidades, hay un grave problema de deforestación. ¿Qué está pasando ahí? Sí, mira, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Insisto, nosotros estamos en una zona semidesértica. Entonces, generalmente cuando hablamos de zonas forestales, zonas boscosas, pues la gente tiende a imaginarse, pues no sé, los bosques de pino, encino, canadienses y demás, que eso es como bosque.
Y sin embargo, de acuerdo a las propias características de las zonas de matorrales, estas zonas de matorrales que nunca pierden el follaje, algunos los califican, pues no son tan bonitos, desde luego, estas zonas de matorrales como lo podría ser un bosque de pinos, desde luego. Claro. Pero sin embargo, algunos hasta aquí en Querétaro fue famoso en el tiempo de un alcalde del municipio capital, que decía que esas zonas eran lagartijeros. Bueno, pues esas zonas que las denominaban lagartijeros porque, pues no, bueno, era selva baja caducifolia, el tipo de matorrales que los conformaban. Bueno, la función de carácter ecológico era fundamental porque precisamente favorecían la infiltración del agua cuando había precipitaciones pluviales. ¿Qué es lo que, al igual que se ha hecho en todo el país, buscamos que se vaya creciendo la mancha urbana y entonces vamos quitando estas zonas que son las que permiten la captación y la infiltración de agua a los acuíferos? Y bueno, pues esto ha orillado a que, pues, si lo veo con la zona de la Ciudad de México, pues creo que su última zona boscosa y cada vez es más chiquita, es el bosque de Chapultepec. Pero a todas luces insuficiente, ¿no? O quizás el Parque Naucali, ahí en Naucalpan, en la zona de los Remedios, pero pues también cada vez más pequeña e insuficiente. Bueno, así como sucede en la zona metropolitana, pues viene a suceder en la zona metropolitana de Querétaro, que hemos ido perdiendo estas zonas que son aptas para la infiltración. Hace también más o menos 24, 25 años, el entonces vocal de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, que en paz descanse, el ingeniero Eloy Ross, él tenía un mapa de la zona metropolitana de Querétaro, donde había un círculo azul, y ese círculo azul decía que era la frontera hasta donde había la real posibilidad de dotar del servicio, y también había una serie de manchones verdes en ese mapa, donde eran las zonas que permitían, que eran muy buenas para la captación e infiltración de agua a los acuíferos. Bueno, por X o Y circunstancia, pues como en este país cada 3 años nos gusta, cada vez que hay nuevo ayuntamiento, reinventar los planes de desarrollo, las categorización de las zonas. Si viéramos hoy, pusiéramos un mapa de la actualidad sobre ese mapa que había, desde luego que la frontera del agua está muy superada, pero también las zonas de infiltración están muy disminuidas. De tal suerte que hoy solo nos quedan en la zona de Querétaro, en la zona metropolitana, 3 grandes vertientes que están muy amenazadas, desde luego. Por un lado tenemos hacia el oeste, hacia el este, en lo que sería el municipio de Corregidora, una zona que se llama El Batán, que sufre de grandes presiones inmobiliarias. Luego tenemos otra zona que se llama El Tángano, en el municipio de Querétaro, que el Tángano forma parte, de alguna u otra manera, de lo que es el que se conoce como el Parque Nacional del Cimatario, que era un volcán de origen. Entonces, precisamente por la porosidad del suelo que tiene esta zona que fue volcánica, pues la porosidad permite muy bien la infiltración de agua. Pero también la mancha urbana ha ido creciendo hacia estas zonas y las coloca pues cada vez en zona de presión. Y por otro lado hacia el oeste, pero aún dentro del municipio de Querétaro, pero también una buena parte con el municipio conurbado del Marqués, está la zona de Peña Colorada, que si viéramos el mapa de la ciudad de Querétaro, digamos en su zona norte, es el único manchón verde en muy buenas condiciones, que dentro de los múltiples servicios ambientales que presta, pues desde luego que son estos de captación e infiltración de agua, que además también una cosa que es singular, cuando se dan las precipitaciones, como le hemos ido quitando todos estos sitios que permiten disminuir la velocidad del agua con la que cuando se da la precipitación
escurre, y además hemos quitado pues la tierra y le hemos puesto una plancha de cemento. Lo único que hemos originado con eso es que haya mayor velocidad del escurrimiento y mayor cantidad del escurrimiento, lo cual cuando llega a la parte baja de la cuenca, pues provoca inundaciones considerables en la zona metropolitana. Que estos también son otros de los servicios ambientales que estas zonas nos proporcionan y que no están valorizados por la gente. Pues ven ahí a lo mejor pues ese manchón verde que dicen que es lagartijero, pues gracias a que existe ese lagartijero se infiltra el agua, no baja toda el agua que pudiera escurrir y no baja la velocidad que desde luego adquiere. Entonces, es de ahí, digamos, otro de los valores de carácter ambiental que nos proporcionan estas zonas, pero que desafortunadamente los desarrolladores de vivienda, pues desde luego que no es la percepción de ellos. Para los desarrolladores de vivienda, eso lo ven como una zona apetecible a urbanizar, que podrán inclusive vender como una zona donde dejamos un pedacito y digamos que es un desarrollo de carácter ecológico y convivencia con la naturaleza, pero que de suyo lo único que es fragmentar el ecosistema, destruir buena parte del mismo y con todos estos efectos negativos que tiene, pero que pues bueno, para ellos en una visión cortoplacista lo importante es las ganancias que pudiera tener la comercialización para los desarrollos habitacionales o comerciales que se pudieran tener en esta zona, ¿no? Ese es el problema que hoy tenemos y particularmente hoy en Peña Colorada, pues estamos viendo que con una autorización que dada, digamos, al cuarto para las 12, ¿y por qué digo el cuarto para las 12? Porque el anterior delegado de la Semarnat, en las últimas 48 horas que estuvo al cargo en el anterior gobierno, es decir, en el del presidente Peña Nieto, otorgó una serie de cambios de uso de suelo a un desarrollo habitacional importante que se llama Altozano en la zona, aparentemente dentro de la poligonal de esta área que se está buscando se convierta en un área natural protegida por la importancia de lo que acabo de señalar, reviste para la zona metropolitana, y entonces pues de alguna u otra manera ya vendría a fragmentarse de manera considerable pues, de los últimos reductos, además de selva baja caducifolia que hay en toda la zona centro del país. En este caso se han presentado varios recursos legales. ¿En qué estatus se encuentran? Mira, en la actualidad se están conformando todos los estudios. De hecho, en alguna de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, él señaló su compromiso y el interés de que, al igual que lo hizo con un área que revestía condiciones similares en el vecino estado de San Luis Potosí, decretada como área natural protegida, se estaban haciendo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas todo el andamiaje jurídico para poder decretar a Peña Colorada como área natural protegida. Pero, por ejemplo, estos cambios de uso de suelo entre la poligonal que se estaba considerando, pues eventualmente pudieran servir para, dado que les consideran el cambio de uso de suelo, para adquirir amparos, realizar una serie de amparos de carácter legal, no solo los actuales propietarios, sino interesados en la zona que tengan propiedad. Hay que recordar que luego muchos de los desarrollos inmobiliarios lo que utilizan es que algunos de los integrantes de esta compañía se convierten en ejidatarios, por lo tanto adquieren ciertas parcelas y demás, y pues ya tienen con esto la posibilidad de interponer también amparos en contra de una eventual promulgación del área natural protegida. Hoy por hoy, a nivel instrumentos legales, dentro de los planes parciales de desarrollo, tanto del municipio de Querétaro como del municipio del Marqués, se consideran como áreas, lo que en los planes parciales se llaman de protección ecológica,
y bueno, también a nivel estatal, dentro del ordenamiento ecológico del territorio, pues también está considerado como una área natural protegida. Pero con estos cambios de uso de suelo que fueron otorgados por Semarnat, sabemos que el municipio otorgó cambios de uso de suelo, en el caso particular de Querétaro, y pues bueno, son las complicaciones que hoy viene a revestir en esta zona, ¿no? Ya que hablamos de instrumentos legales, platícanos, ¿cuál es la situación que hay y que se está dando en Querétaro con la ley de agua? Sabemos que se presentaron varias iniciativas. No hubo muchas. Creo que hubo 7, ¿no? No, nada más 2. ¿2? Dos iniciativas. Bueno, a ver, primero poner en contexto. Dentro de todos los estados de la República, el único estado que se decía, y ahorita yo puntualizaré el aspecto, que no tenía, porque efectivamente no teníamos ley de aguas, era Querétaro. Entonces fueron presentadas 2 iniciativas, una por diputados del PAN y un partido local que se llama Querétaro Independiente, una iniciativa, y otra iniciativa por 2 diputados del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. En el momento en que de alguna u otra manera se filtraron los proyectos hacia la sociedad, hacia el medio académico, ambientalistas, ciudadanos en términos generales, esto que, digamos, pomposamente se le quiso denominar como ley de aguas, pues presentaba serias carencias e inconsistencias como para que fuera considerada como una ley de aguas. De hecho, ese fue el principal rechazo. Lo que hizo la autoridad, viendo las deficiencias que tenía, y cuando hablo de autoridad hablo de los diputados, las deficiencias que tenían los 2 proyectos presentados, fue cambiarle el nombre, ya no ser una ley de aguas, para convertirse en la ley que regula los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del estado de Querétaro. Entonces, estamos viendo que de ser una ley un poco más amplia, que era como originalmente creían que así eran los diputados, al ver que les faltaba una serie de cosas, la acotaron a lo que sí contenía la ley, la denominan de esta forma, y de alguna u otra manera es lo que pues, fue promulgado, bueno, aprobado y promulgado ya. ¿Cuál es uno de los problemas que reviste esta ley? Si bien tú comentabas al inicio de la charla que si el agua en Querétaro había sido privatizada, no, el agua ni en Querétaro ni en ninguna parte del país puede ser privatizada, porque el agua, de acuerdo al artículo 27 constitucional, es propiedad de la nación. Entonces, desde por ahí no la puedes privatizar. ¿Qué es lo que se hizo en Querétaro y qué sí es lo que se privatizó? Lo que se privatizó es la dotación del servicio de agua potable. Es decir, los tubos por los cuales voy a conducir el agua. Que de alguna u otra manera, si bien de manera formal constitucionalmente estamos impedidos a privatizar el recurso, formalmente, de una manera tácita, si ese recurso que es de la nación va a pasar por mis tubos, y en mis tubos yo digo de qué manera y a qué costos va a transitar ese recurso, pues se podría entender que se ha privatizado de manera indirecta el recurso. Entonces, eso es lo que ha acontecido en Querétaro. Yo les decía que ahora que están tan de moda las series televisivas y que generalmente las series televisivas que vemos se componen de 8 capítulos, yo diría que los diputados escribieron el capítulo 7 de la serie, pero les faltaron del 1 al 6 y les faltó el capítulo 8. ¿Qué es lo que tendríamos ahora que buscar que se escribiera? Y al menos nosotros como Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro hemos tenido pues ya acercamientos
con el presidente del Congreso del Estado para pues, plantearle estas inquietudes y decirles que nosotros queremos colaborar escribiendo algunos de estos capítulos que permitan pues perfeccionar la ley. Uno de los aspectos fundamentales que decimos es precisamente la parte que sería, digamos, el prólogo de la ley o de esta serie, la preservación de los ecosistemas hídricos, aquellos que permiten la infiltración, que permiten la captación, porque si no los protegemos, pues podremos tener una muy bonita ley que regula cómo se va a prestar el servicio, por qué tubos van a pasar, pero si no hay agua para que pase por esos tubos, de que no serviría tener una ley. Entonces es parte de lo que estarán cobrando nosotros, por el aire. por el aire, exactamente. Tendremos que empezar por escribir esa historia desde su introducción, desde su prólogo, hasta llegar a la conclusión que es el final de la misma, ¿no? Ese es, digamos, el estado de las cosas. Se había, había también la visión, que creo que es correcta, de que no precisamente porque un privado vaya a administrar la prestación del servicio, se garantiza el cumplimiento del derecho humano al agua. Porque ahí el ciudadano pasaba o pasa con esta ley de ser un ciudadano objeto de derechos, como es este de acceso al agua y su saneamiento, por aquello de lo que hablábamos hace unos instantes de las aguas residuales, de tener ese derecho se convierte en un no ciudadano, sino se convierte en un usuario, un consumidor, bajo las reglas de un contrato de prestación de servicios. Y que en esta prestación de servicios, si no hay la contraparte del pago del mismo, entonces yo, prestador de servicios, tengo toda la posibilidad de cortarte el servicio. Y si te corto el servicio, entonces, ¿dónde queda al menos esos 50 litros de agua que se me deberían dotar para garantizarme mi derecho humano al agua? Pues son de las complejidades que tiene esta ley, que se ha visto desde una perspectiva no de un bien común, no de un bien que es público, no de un derecho humano, sino desde una perspectiva de carácter mercantil, que está sujeto, por lo tanto, a convertir este recurso natural, no en estos bienes, sino convertirlo en una mercancía. Y ahí está la perversidad también en ese sentido de esta legislación. Así es, algo así como la electricidad y la telefonía, ¿no? Pagas los derechos de transmisión más el consumo que realices. Y como Con la dices, diferencia que podemos vivir sin telefonía y sin electricidad, sin agua, ¿no? Exactamente, sin agua no. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para Querétaro? Si estamos hablando de esta falta de agua, si estamos hablando pues, de esta falta de leyes, porque pues, lo que hicieron fue un reglamento y no la ley, y esta degradación de los ecosistemas, ¿qué le espera a Querétaro en el futuro? Bueno, pues de seguir en la inercia en la que vamos, el caos. ¿Qué le espera a Querétaro? Pues voltear a ver lo que hoy sería Iztapalapa, en la Ciudad de México, eso, o vernos en el espejo de lo que hoy por hoy sucede en Monterrey. Eso sería, si seguimos en este escenario inercial, el futuro de Querétaro. ¿Qué es lo que queremos? Y entonces a lo cual nos estamos abocando, por un lado, como lo comentaba, pues vas a buscar perfeccionar de mejor manera posible esta legislación en materia de aguas, más robustecer otra serie de legislación en el carácter ambiental que nos permita no solo conservar esos relictos que tenemos de selva baja caducifolia y de ecosistemas que permiten el ciclo hidrológico, sino de alguna otra manera buscar recuperar algo de lo que se ha perdido. Entonces, en ese sentido, hay un trabajo en materia de propuestas hacia los legisladores y también hoy afortunadamente a nivel sociedad, y cuando hablo de sociedad hablo de la iniciativa, unos sectores de la iniciativa privada, de la sociedad, de la academia, estamos trabajando en algo que se llama economía circular,
que convierte a Querétaro en la primera entidad que adopta como modelo de desarrollo económico la economía circular y no el modelo de economía lineal en el que estamos. Y son 3 puntos los que fundamentales, los que se deben de tener claros en este proceso de economía circular. Que desde el diseño del producto se busque la minimización del residuo, que pueda permanecer los recursos con los que se fabrican estos productos, estos bienes, estos servicios, el mayor tiempo posible en el mercado. Y tercero, que cuando tengan que llevar a disposición final, de alguna u otra manera, puedan ser nuevamente reincorporados al proceso productivo. Es decir, que en lugar de quitar materias primas que las sacamos de la naturaleza, las saquemos precisamente de todo esto que es sujeto de reutilización. A partir de ello, si hacemos, digamos, este otro trabajo de economía circular, donde un tema fundamental, por cierto, también es el tema agua, de cómo meterla, de estarla recirculando las mayores veces posibles dentro de los distintos usos. Si lo podemos concretar e implementar, entonces Querétaro sí tiene futuro y Querétaro sí tiene una viabilidad fundamentalmente para las generaciones venideras. Me llamó la atención y lo tomo como una provocación que no puedo dejar pasar cuando me entero que es una iniciativa de Laudato Si en el Estado de México, pues verlo desde la óptica precisamente de Laudato Si y de un principio de la doctrina social de la Iglesia que habla del destino universal de los bienes. Ese destino universal de los bienes que consiste en que sí podemos hacer uso y disfrute de los bienes de la creación en el momento presente y que el compromiso es, ya se utilizaron en el pasado, hoy nos toca a nosotros utilizarlos en el presente y nuestra obligación de ese destino universal de los bienes es de preservarlos cuando menos en las mismas condiciones de las que lo estamos utilizando nosotros el día de hoy para las generaciones futuras. Si desde esta perspectiva también del destino universal de los bienes podemos plasmar en un marco normativo y en un marco de acción en el día a día del operar de las empresas y de la sociedad en su conjunto y disminuimos el consumismo, pues entonces creo que hay motivos para tener esperanza y optimismo en el desarrollo de Querétaro. Por otra parte, te quisiera preguntar, ¿han hecho o han propuesto ustedes alguna cosa así como la captación de agua de lluvia y su aprovechamiento pues para la industria, para las casas de habitación? Sí, hoy hablamos, por ejemplo, en la normatividad de que en la medida posible para los que están, pero sobre todo para los que vienen, haya en todo el tipo de aspecto de construcción, ya sea habitacional, industrial o comercial, que los techos sean captadores de agua de lluvia. Hoy una parte que se tiene que ahí legislar de carácter federal, pero que sería muy importante también que se pudiera concretar, es que, por ejemplo, esta agua de lluvia captada en las techumbres pueda ser utilizada en algún momento en el espacio en el cual se capta, pero también nos pudiera generar infiltración hacia los acuíferos como una parte importante. Hay una iniciativa de lo que le llaman cosecha de neblina. De agua de lluvia. De agua de lluvia y de neblina, fundamentalmente en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro, como una alternativa también para subsanar las carencias de infraestructura en aquella zona, hacer esta cosecha de agua de lluvia, de alguna otra forma. Y sí, hoy también, en la medida en que se pueda cristalizar, que es otro de los capítulos que tenemos que abordar ampliamente en esta ley de aguas, el buscar que agua de primer uso que utilizan las industrias, cuando hablo de agua de primer uso quiere decir aquella que se extraen de los pozos,
para su proceso productivo. Muchas veces, por ejemplo, se utilizan estas aguas de primer uso para las torres de enfriamiento. Entonces, pudiéramos utilizar un agua de segundo uso adecuadamente tratada para utilizarse en estas torres de enfriamiento y entonces con un doble beneficio. El agua que en algún momento se utilizó puede ser reincorporada a un proceso y como la estamos incorporando a ese proceso, estamos dejando de sacar esa agua de primer uso y entonces estos ahorros que le podemos generar a la extracción de los acuíferos, de alguna u otra manera estamos permitiendo la recarga de los mismos, es decir, su recuperación. Si lográramos eso, por ejemplo, en Querétaro, estamos hablando que 42 millones de metros cúbicos de agua que se extraen de los acuíferos, los pudiéramos dejar de extraer si le damos un segundo uso a estas aguas que ya las consideramos residuales, ¿no? Que es capítulo que tenemos que escribir dentro de esta ley hoy pues que regula la prestación del servicio de agua potable, de drenaje y alcantarillado, para así contemplarla como una genuina ley de aguas, ¿no? Ya se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera cerrar el programa sin comentar estos puntos. Sin duda, la ciudadanía responsable y consciente del daño medioambiental y de las sequías que estamos sufriendo, yo creo que la ciudadanía es la que debe presionar para que esta NOM 001 recién modificada entre en vigor y que se respete y que las autoridades realmente actúen en la supervisión de que las empresas cumplan con la regulación ambiental. Pues somos los ciudadanos los que debemos presionar. Si estamos conscientes y bien educados, son los que debemos presionar para que se cumpla la legislación y la normatividad de la Semarnat, que en este caso cambió el año pasado. Por otro lado, bueno, yo viví en Coahuila varios años y también ahí yo noté que cuando se desvían los arroyos o los ríos, cuando se desvían a las ciudades, nunca se considera que no deben desviarse completamente, porque al desviarlos completamente que se entuban esos ríos para llegar a las ciudades, obviamente el lugar de donde nacen esas fuentes de agua se empieza a erosionar y sin tener esa agua, la erosión causa que se mueran los vegetales, que se mueran el bosque, que se muera la vegetación de ese lugar y finalmente acaban sin esa misma agua que entubaron, ¿verdad? Finalmente se quedan sin ella, como en Saltillo. Y todo el norte del país está viviendo una crisis hídrica tremenda. Otro punto que hemos tratado en algunos programas aquí en por el cuidado de la creación ha sido que la agricultura efectivamente sí tiene, como es el mayor consumidor de agua potable o de agua limpia, pues sí tiene que cambiar a hacer el uso del agua tratada, ¿no? El agua tratada, esas aguas grises que son los que se tienen que implementar en la agricultura, pero obviamente con un buen tratamiento de forma que esos residuos tóxicos pues no afecten a la ciudadanía, ¿no? A los consumidores, por un lado. Otro punto que es muy interesante es de que efectivamente México está ubicado en la misma zona que el desierto del Sahara y el desierto de Gobi. Mi pregunta aquí es, ¿ustedes han pensado en la formación de barreras verdes para detener la desertificación, por un lado, y por el otro, para que vuelvan los bosques o para que se generen bosques, aunque sean artificiales, que sí es factible, sí es posible, como tenemos los ejemplos en África y en el desierto de Gobi, con especialistas, pues lo han estado logrando, ¿verdad? En las dunas del desierto están creciendo bosques, gracias a un gel que implementaron los chinos para el desierto de Gobi, y ahora son 11 países los que están tratando de evitar la desertificación en el desierto del Sahara, en África. Son 11 países que para coordinarlos, pues se me hace un evento extraordinario, ¿no? Es toda una hazaña juntar a 11 gobiernos distintos con diferentes ideologías y niveles económicos para trabajar en un proyecto de recuperación ambiental de este tipo, ¿no? De barreras verdes.
que sí requiere especialistas. Y yo estoy tratando de buscar personas que, por un lado, estas empresas que son las que utilizan el agua en sus procesos industriales, pues que esas empresas paguen los servicios de estos especialistas para que determinen las especies de acuerdo a la zona geográfica, a las especies que se deben de plantar para que se generen bosques y se detenga la desertificación. Por otro lado, pues también las instituciones educativas, ¿verdad? Pueden ser los voluntarios que planten este tipo de vegetación para recuperar la fertilidad de los suelos y evitar la erosión. Y por otro lado, pues los gobiernos que también tienen que cooperar de alguna manera, ¿no? Porque pues sabemos que las tierras tienen dueños, entonces sí hace falta una mediación de los gobiernos para que esto se lleve a cabo, pero es indispensable. El norte del país está sufriendo las peores sequías en muchos años y si no cuidamos este aspecto de las barreras verdes, si no hacemos un esfuerzo, eh, ahora sí que un esfuerzo gigantesco, pues no lo vamos a lograr. Ahora, y pues yo también pensaría lo mismo en Querétaro, ¿no? Sí sé que es una zona semiárida, lo conozco Querétaro, yo soy de Guanajuato, y pues ha sido mi caminito a mi tierra de ida y vuelta. Pero sí, las considero una de las mejores ciudades que tenemos en el país, a Querétaro, precisamente porque ha tenido buena regulación ambiental. Pero sin embargo, aquí en esta cuestión de la privatización del agua, pues ahí sí yo sí veo que la ciudadanía tiene mucho que hacer, ¿no? Mucho que cooperar y mucho que quejarse en dado momento si esto va a encarecer el agua o si los va a limitar en el servicio. Eh, por otro lado, pues también hemos visto que pues se debe regular más los permisos de construcción, sí se deben requerir mayores estudios, mucho más profundos de estudios de suelo, de estudio de acuíferos, para poder pensar en el otorgamiento de permisos para empresas de la construcción. Yo creo que eso sí merece estudios y merece una regulación mucho más exigente, ¿no? Para que los gobiernos puedan autorizar el cambio de uso de suelo. Bueno, en general esos son mis comentarios, ¿no? Se requiere de hacer barreras verdes y es importantísimo. Y también, pues, si el agua que se usa en la agricultura, que es como el 70% casi de las aguas que se utilizan en el país, en el consumo de agua, pues sí sería muy importante que ya dejara de funcionar eso. Por otro lado, bueno, pues el tratamiento de aguas residuales también lo habíamos visto en programas anteriores, que sí es muy necesario que los municipios son los que están a cargo de las empresas que, o bueno, más bien de las plantas tratadoras de aguas residuales. Entonces, yo creo que ahí, por falta de presupuesto y por el encarecimiento de la electricidad, pues han dejado de operar en su mayoría las plantas tratadoras residuales a lo largo de todo el país, siendo que es el momento en el que más las necesitamos, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que en ese sentido el presupuesto debe desviarse hacia la federación, ¿no? Los estados es más fácil, a nivel federal es más fácil que haya presupuesto para que funcionen esas plantas de tratamiento de agua residual y también que permita que la Comisión Federal de Electricidad, pues que no les cobre el agua, porque el bombeo para poder regenerar el agua en todos estos, en el proceso químico que sufren, pues también ese bombeo pues tiene que ser gratuito, precisamente por ser un derecho al agua que tenemos los ciudadanos, ¿no? Entonces sí hay varios aspectos ahí que yo contemplaría y que bueno, pues espero un comentario final de tu parte para aquí, para el auditorio de Plataforma Radio Digital, de su programa por el cuidado de la creación. ¿Qué podrías comentarnos respecto a lo que acabo de comentar? Bueno, Carmen, bueno, la primera reflexión que me viene a la mente cuando hablas de estas barreras verdes es ¿qué es más barato? ¿Conservar o restaurar? Y yo creo que lo más barato de suyo, en principio, es conservar. Y hoy lo que está en gran riesgo, difícilmente creo que podamos pensar en barreras verdes, si hoy lo que hoy tenemos está en riesgo de ser depredado. Entonces, lo primero que tenemos que buscar como ciudadanos es precisamente defender lo que hoy tenemos.
Y una vez que podemos darle un estatus de defensa a eso que hoy tenemos, conservar esos recursos, quizás sí pasar a esta siguiente etapa de restaurar lo que sea susceptible de restaurar desde la óptica, diría yo, de pues, la vegetación propia del lugar, ¿no? Hubo por ahí luego, aquí en Querétaro, en la zona, en el bosque nacional, bueno, en el bosque, no bosque, sino el Parque Nacional del Cimatario, en algún momento pues querían que se viera pues muy bonito hacia la cara que da el cimatario hacia la zona metropolitana, y entonces introdujeron una serie de árboles que no eran nativos de la zona y que pues luego también provocan el problema de fauna no característica de la zona que se convierte en invasiva. Entonces sí buscar generar a partir del propio entorno lo que nos toca, por ejemplo, pues aquí en Querétaro lo que nos toca plantar, pues en lugar de andar poniendo jacarandas, tabachines y palmeras, pues lo que nos toca como manera de reforestación, pues es huizaches, pues es lo de la zona y es lo que tendríamos que hacer. Pero sí, creo que lo fundamental es hoy, como ciudadanos, apropiarnos de esas zonas que están en óptimas condiciones. Y cuando hablo de apropiarnos, no porque la haga, o sea, para un bien particular, sino apropiarnos para el beneficio de la colectividad y buscar que sean defendidas. Y luego ya estaríamos, desde mi punto de vista, en condiciones de pasar a esta segunda etapa. Y en el tema del agua, yo creo que también algo que nos ha faltado como ciudadanía, y que no lo mencioné, es la cultura del pago. Porque muchas de las deficiencias que tienen estos organismos operadores es porque el ciudadano no paga por el agua que consume. Y entonces, si no hay pago para el agua, pues a veces salen, digamos, y raspadones cumpliendo con sus gastos operativos, pero no hay gastos para inversión. Y cuando hay gastos para inversión que nos permitan cambiar la infraestructura que ya se encuentra obsoleta y por lo tanto hay fugas, porque no hay los recursos. ¿Pero por qué? Porque el ciudadano no paga. Porque a partir de esta concepción de que es un derecho, entonces pareciera que al ser derecho yo no tengo la obligación de pagarlo. Pero debemos de tener la perspectiva que sí, a todo derecho, en la otra cara de la moneda hay una responsabilidad que cumplir. Y en este sentido, creo que como ciudadanos nos ha faltado mucho la parte de nuestra responsabilidad de cumplir con la contraprestación del servicio que tenemos, que nos permitiría aumentar las redes y tener mejor servicio, dicho sea de paso, ¿no? Entonces eso creo que también es importante que lo reflexionemos, que nos lo dejemos, que es corresponsabilidad de todos. Y bueno, pues la encíclica Laudato Si habla del cuidado de la casa común. Y el cuidado de la casa común, ¿a quién le compete? A todos. Pues a todos. ¿Y quiénes somos los obligados a el cuidado de esa casa en la que habitamos todos? Pues desde luego a cada uno de nosotros dentro de nuestro metro cuadrado de influencia y de acción, qué tipo de acciones yo puedo implementar que contribuyan al cuidado de la creación. Y manteniendo un poquito la inquietud, pues a lo mejor si están mis posibilidades el sembrar afuera en la banqueta de mi domicilio algún árbol y yo apropiarme y garantizar que ese árbol tenga supervivencia. Y puedo disminuir el uso de mi consumo de agua y puedo hacer un sinnúmero de acciones en mi hogar, captar el agua en lo que sale el agua caliente en una cubeta y utilizarla en el WC en lugar de utilizar agua limpia, primer uso, aunque de hecho la sale también por los regaderos en ese sentido, o utilizar el agua de la lavadora en su ciclo de desagüe, para el riego de los jardines, etcétera. Hay una serie de acciones particulares que cada uno podemos contribuir, pero que pues, de suyo lo veamos con esta perspectiva de sobre todo que estoy abonando, por así decirlo, al cuidado y la preservación de los recursos que el día de mañana espero puedan utilizar mis hijos y también mis nietos, ¿no?
Sí, esa obligación es de todos en este país y en el mundo. Y la educación ambiental, claro que es un factor importantísimo. Acá en Toluca tenemos proyectos de recuperación ambiental y de educación en las escuelas. A través de Mujeres Reforestando el Mundo, ya estamos llevando programas a las escuelas en los que concientizamos a los niños y a los jóvenes sobre la importancia de los bosques, del oxígeno, el agua y la biodiversidad. Los bosques traen lluvias y por lo tanto, pues las lluvias traen agua y traen oxígeno y traen biodiversidad que necesitamos, ¿no? La educación ambiental es definitivamente la base, pero así como necesitamos ciudadanía bien informada, bien educada, pues también políticos bien informados y bien educados que sepan aterrizar la regulación en favor de la recuperación del medio ambiente, ¿no? Eso Una es, cuestión para la reforestación. sí. Siguieron las tendencias para el año 2050, el 80% de la población en el mundo vivirá en ciudades. En ciudades es donde se generan más ínsulas de calor, islas de calor, etcétera, y donde se da mayor, se quita la mayor parte de la cobertura vegetal. Entonces, hoy un reto importante es reforestar las zonas urbanas por Sí, los ver la múltiples arborización. beneficios que presenta ello como una medida donde se genera también la mayor emisión de CO2 en las ciudades. Sí. Entonces, necesitamos hacer una reforestación en serio en las ciudades para disminuir las islas de calor, para disminuir las emisiones de CO2, para purificar el ambiente, para refrescar, en donde finalmente vamos a vivir el 80% de los habitantes del planeta. Claro, y sobre todo la movilidad, ¿no? Introducir estructura que permita una movilidad pues menos contaminante como las ciclovías y muchas acciones que pueden llevarse a cabo en las ciudades. Pero yo creo que es una cuestión de educación de ambas partes, ¿no? Ciudadanía y también tomadores de decisiones en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, donde se concientice y se busque lo mejor para todos, ¿no? Sabemos que las condiciones no van a mejorar si nosotros no hacemos el esfuerzo porque las cosas salgan mejor. La planificación de las ciudades debe cambiarse también. Todos esos, también en Guadalajara hay proyectos interesantes de urbanización ya orientada hacia el mejor aprovechamiento de los recursos en todos los sentidos, tanto del agua como esa arborización que se requiere, cómo hacer las calles, cómo hacer los parques, cómo hacer incluso huertos sustentables comunitarios y hay muchas cosas bien interesantes que se pueden hacer. Pero sí, de que las cuestiones no van a mejorar si nosotros no hacemos nada, eso sin duda. Si nos quedamos inactivos, pues las cosas solamente van a empeorar a nivel mundial, ¿no? Pero en México hay muchísimo que hacer. Yo les agradezco mucho a ambos este programa, estar participando con el auditorio de Plataforma Radio Digital en el programa. Por el cuidado de la creación, les agradezco muchísimo su presencia y quedamos pendientes en un futuro programa en el que continuaremos con estas pláticas sobre la crisis hídrica. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Enrique Uribarren. El agradecido. Gracias a ustedes. Muy buenas noches y a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si les doy las gracias y también a nombre del staff de Plataforma Radio Digital que nos hace posible este espacio. Muchas gracias y buenas noches.